Ha sido para mí una bendición, hermano, no solamente predicar acerca de los salmos de Asaf, sino también estudiar en ellos, porque podemos ver muchas cosas de parte de creyentes, en este caso Asaf, que escribe acerca de nuestro Dios. Y cuando yo estaba iniciando este tema, yo meditaba posiblemente en qué ejemplo podía dar para entrar en este tema. Y lo único que a mí se me pensaba, o me imaginaba yo, es a un pequeño niño que está completamente fascinado por su papá. Este niño, regularmente los niños admiran mucho a sus padres, y digo regularmente porque también habrá casos donde no. Pero imagina un niño pequeño que admira a su papá porque cargó un bulto o un paquete muy pesado. Y el niño en su mente cree y dice que su papá es el más fuerte de todos los papás. Va con sus amigos y les dice, es que mi papá es muy fuerte, hasta más fuerte que el tuyo. Y dice, y es mi padre, es mi papá. Y de alguna manera, hermano, Asaf inicia este salmo hablando de lo glorioso que es que el pueblo conozca a Dios. Y nosotros como creyentes debemos de meditar en esto como algo muy importante, hermano. Nosotros tenemos al único y verdadero Dios. Y cuando yo les digo que meditemos en esto, es para que nosotros estemos contentos, alegres y por supuesto, como dice el final de este salmo, tengamos temor de nuestro Dios. El creyente verdadero, claro que vive agradecido, vive contento porque tiene a su Señor, pero también vive con un temor reverencial. ¿Por qué? Porque conoce el poderío de su Señor. En este salmo vemos cómo Dios ha respondido las peticiones y las oraciones que ha venido diciendo Asaf. Primeramente, en el Salmo 74 dice, ¿por qué Dios nos han invadido? ¿Por qué ha pasado esto? En el Salmo 75 dan gracias porque Asaf tiene un entendimiento pleno de quién es Dios. Y en este salmo, Asaf agradece que Dios ha obrado ya. Es la respuesta del Señor hacia sus oraciones. Nosotros, hermanos, estamos en un mundo caído, y yo sé que todos los días pasamos los cristianos verdaderos por una u otra aflicción. No me estoy refiriendo a consecuencias por un pecado, sino a verdaderas aflicciones. Aflicciones que nos causan dolor, donde todo pareciera como si atacara a los hijos de Dios por ser creyentes. En Medio Oriente no hace falta ver las noticias cómo persiguen a nuestros hermanos en Chiapas, tal cual, en Hidalgo, por su fe. Y Cristo oró por nosotros en Juan 17:15 y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo oró por nosotros, hermano, para que tú y yo, hermano, fuésemos guardados de la maldad, del mal. Y créeme, hermano, que todos aquellos que el Señor ha redimido son todos aquellos que van a llegar al cielo, van a llegar a la gloria del Señor. Y en este salmo, hermano, Asaf comienza hablando acerca de ese gozo que es conocer a Dios. Dice el versículo 1 al 3, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem, se refiere a Jerusalén, está su tabernáculo y su habitación en Sión. Lo primero que tenemos que ver, hermano, es que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Cuando se está refiriendo a Asaf en que Dios es conocido en Judá, no se está refiriendo a un conocimiento general. Nosotros podemos darnos cuenta que en Romanos Pablo hace referencia y dice que la creación, lo que Dios ha creado, cuenta la gloria de nuestro Dios. Cada que tú abres los ojos, ves los árboles, los montes, los mares, las estrellas, todo eso es una forma en la que Dios se dio a conocer al mundo. Por eso es que nosotros debemos de entender que el ateísmo realmente no existe. Dios dice que son necios. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado. Todo lo que nosotros vemos es obra de un creador. ¿Quién es el creador? Nuestro Señor. Pero cuando vemos aquí que Asaf escribe que Dios es conocido en Judá, está hablando de
de un conocimiento mucho más estrecho que tiene el pueblo hacia su Señor. Si yo te dijera a un integrante de tu familia, no sé, hermana o un esposo o una hija, tú con esa persona tienes tú lo conoces estrechamente. Los padres no me dejarán mentir, tú puedes conocer qué le entristece a tus hijos, qué le hace feliz, qué le enoja. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación con él y le conoces. Bueno, este pueblo al que se está refiriendo, hermano, es un pueblo que conoce a su Señor, que tiene relación con su Señor. Dice, en Israel es grande tu nombre. Y estos creyentes, este pueblo, no solamente piensa en conocer a su Señor, sino que él verdaderamente tiene el entendimiento de quién es su Dios. Sabe su carácter, sabe sus atributos, conoce que le enoja a su Señor. Nosotros, hermano, venimos aquí cada domingo, cada miércoles cuando se abren las reuniones o a cada reunión que vamos entre semana. Y nuestra vida debe de reflejar eso, que conocemos a Dios. ¿En qué le conocemos a Dios? Bueno, en que conocemos sus atributos, su carácter. Todo lo que compone a nuestro Señor es algo que conocemos. Y en eso consiste la vida eterna. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el punto central de todo el mensaje del Evangelio, que conozcas al Señor. Pero ahí no radica solamente en esto, hermano. Yo podría decir en un momento que conozco al presidente. Y a lo mejor les puedo contar, no, hermano, yo sí lo conozco. Y tú me dirías, sí, yo también lo conozco. Sé cómo es, sé que es un señor que todas las mañanas se levanta, da un informe y que es canoso, que habla tiene un acento particular. Pero el problema, hermano, es que yo no tengo relación con él. No puedo acercarme con nuestro presidente para pedirle algún favor. Porque lo importante, hermano, no es que nosotros solamente conozcamos a Dios, sino que Dios nos conozca a nosotros. Por eso es que dice Asaf, en Israel es grande su nombre, y después dice, en Salem está su tabernáculo. El tabernáculo, hermano, fue un lugar donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. En Israel, todas las tiendas estaban apuntadas hacia el tabernáculo, hacia la presencia de Dios. Y era un lugar donde Dios iba a descender, los sacerdotes iban a entrar al tabernáculo, y era una señal, hermano, de que Dios estaba habitando en medio de su pueblo. Hermano, tú tienes que sentirte contento, gozoso, agradecido con tu Señor, porque Dios quiso habitar junto a ti, por medio de Cristo, hermano. No es algo, hermano, que a nosotros nos debe de producir, bueno, pues sí, Dios me conoce, gloria a Dios. No, hermano. Te debe de producir gozo, agradecimiento, alegría, reverencia. Hermano, hay muchísimos millones de seres humanos en este planeta. Y todos, hermano, hemos pecado delante de nuestro Señor. Sin embargo, ese Dios glorioso, santo, justo, que no tenía por qué salvarnos, en la cruz del Calvario, en su mente estabas tú y estaba yo, los que hoy creemos en Cristo. Y ese Dios quiso habitar, por eso dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación está en Sión. La palabra que se refiere aquí, hermano, en habitación en Sión, no se refiere como a un lugar o una morada, sino se refiere como a una tienda, o en este lugar lo comparaban algunos teólogos como a un lugar donde estaban o habitaban los leones, una cueva, un lugar donde habitaban esos leones que estaban listos para atacar. Nuestro Señor, aparte de que está en nuestra vida, habita junto a nosotros, también es un Dios que nos defiende. ¿Qué causa Dios ha defendido en ti? ¿De qué te ha librado el Señor, hermano? ¿De qué te ha librado Dios? De la muerte, del pecado. Medita, hermano, y meditemos en la batalla más importante que tú y yo nunca peleamos. Y fue la batalla del pecado, de nuestra condenación.
nosotros estábamos destinados para ir directo al infierno, hermano. Cada día que nosotros caminábamos en este mundo pecaminoso y hacíamos pecado, llenábamos cada día más la cuenta de condena hacia nuestra vida. La vez pasada había mencionado, incluso el pecador cuando respira, peca contra Dios. Cuando el pecador habla, ofende a Dios. Cuando tenemos un mal pensamiento, ofende el pecador a Dios. Imagínate cómo estaba, hermano, y examina un momento tu vida, cómo estaba la lista de pecados que te condenaban para llevarte directo al infierno. Medita verdaderamente en todas las cosas más pecaminosas que has llegado a hacer y que todas aquellas cosas te separaban cada día más de Dios. Y tú y yo no podíamos hacer absolutamente nada. Dice Pablo en Romanos que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se quieren sujetar ni tampoco pueden. Tú y yo estábamos condenados a morir. Y Dios viene, Cristo viene al mundo, muere por nosotros y nos salva de la condenación eterna. Por eso es que Dios ha peleado nuestra más importante batalla. Nosotros ahora podemos conocerle. ¿Por qué? Porque Él ha quitado lo que nos condenaba. Escucha lo que dice Job. Vamos a Job 42, 1 al 6. Porque es importante, hermano, que entendamos que no es algo común o es algo normal que tú conozcas a Dios y que yo conozca a Dios. La mayoría del mundo, la mayoría de la gente que no cree en Cristo, ¿cómo está? Engañada, vive en su pecado, viven en una moralidad muy fuerte. Pero tú y yo, hermano, hoy podemos conocerle a Dios. Job, después de haber pasado todo lo que pasó y que Dios le responde desde un torbellino, Job lo único que hace es callarse y decir las palabras más sabias. El resultado del libro de Job está descrito aquí. Dice: respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que ¿qué? Job conocía parcialmente a nuestro Dios. Era un hombre justo, un hombre que ofrecía sacrificios y holocaustos, incluso por su familia. Era un hombre piadoso, pero sin embargo, él no conocía verdaderamente el carácter de su Dios. Y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, y escuche, también nosotros así éramos como Job. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora ¿qué pasaba con Job? Mis ojos te ven. Y el resultado de conocer a Dios, hermano, es el siguiente: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El creyente que conoce verdaderamente a su Señor vive en humillación delante de Él. ¿Por qué? Porque lo ha salvado de todo lo más peligroso que le esperaba: el infierno, la ira de Dios. Y Job expresa esto, hermano, con tanto, cuando yo lo estaba leyendo, con tanta verdad, con tanta sinceridad, expresando: Señor, yo no te entendía. Y hermano, tú y yo éramos unos necios igual, hermano. Igual. Cada que nosotros practicábamos el pecado sin que nos doliera, sin que nos arrepintiéramos, estábamos cada día más cerca del infierno, pero Dios obró. Dice lo siguiente, dice, allí, y su habitación está en Sión, allí quebró las saetas del arco y el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. Cuando nosotros leemos esto, hermano, las saetas del arco, literalmente las saetas son flechas del arco. En medio de una guerra, una de las armas más peligrosas en este tiempo eran los arcos. ¿Por qué?
Cuando alguien ya quería pelear cuerpo a cuerpo, bueno, pues entonces se medían las fuerzas frente a frente. Uno sacaba su espada, el otro sacaba su espada, sacaban su escudo, el otro sacaba su escudo. De alguna manera la batalla estaba igualada. Pero si el ejército contrario contaba con arqueros, eran un ejército muy peligroso porque desde lo lejos ellos podían causar daño sin siquiera acercarse. Simplemente lanzaban sus flechas y las personas que estaban ahí era huir, a correr, a esconderse o simplemente esperar que las saetas atravesaran su corazón y su cuerpo. Y esto que está mencionando aquí Asaf está hablando de un acto providencial, un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque allí quebró las saetas del arco. ¿Tú te imaginas una flecha que viniera directamente a ti y que en el aire se pulverizara? Los israelitas, los judíos no podían hacer nada frente a esas flechas. Solamente era un acto de Dios el que podría librarlos de la muerte. Y así fue, ¿por qué? Porque Dios empezó quebrando las saetas del arco. Hermano, en tu vida, Dios quitó el pecado de una forma providencial, una forma de misericordia. Mucha gente se sorprende cuando tú le predicas el evangelio y dices, Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda de nuestros pecados. Y solamente creyendo en Él y arrepintiéndote es como tú tienes entrada al cielo. Y la gente dice, ¿así de fácil es? ¿A poco así solamente me arrepiento y creo en Él y ya todo lo que hice se va a pasar? Bueno, es que fue un acto de gran amor y misericordia el que hizo Cristo. Cristo fue a la cruz muriendo en vergüenza en medio de un montón de gente que lo seguía y que después lo condenaba. Y ese sacrificio de unas cuantas horas, hermano, ha librado a los creyentes de cada era de la condenación eterna. Hermano, si tú has creído en Cristo, Dios ha quebrado las saetas de los arcos que iban directo a ti, a condenarte. Y Cristo te libró. Tú y yo no teníamos cómo defendernos, hermano. Dice el escudo, la espada, las armas de guerra, todo eso Cristo lo pulverizó, lo quitó. Ahora somos salvos por gracia. Dice el pastor y teólogo inglés George Campbell Morgan sobre este salmo. Escucha lo que dice él. Dice, mientras que las armas de nuestra milicia son espirituales, Dios es lo mismo en poder. Mientras Él está en medio de nuestra defensa, está segura. Ningún arma forjada contra el pueblo que confía puede prosperar. Si Dios te ha salvado, hermano, ni aunque tú te quisieras alejar del Señor, Cristo lo permitirá. Más adelante vamos a leer Romanos, hermano, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, nada, hermano, te va a separar del amor de Cristo. El día en que Cristo murió por tus pecados, tú fuiste sellado desde ese momento hasta la eternidad. Ya ninguno de nosotros, hermano, puede perderse porque Cristo ha comprado nuestra salvación. Es por eso, hermano, que las doctrinas arminianas son tan peligrosas. Porque le quitan la gloria a nuestro Señor. Ellos dicen, bueno, sí, Dios murió por mí, Cristo murió por mí, pero yo tengo parte en esa salvación, yo escogí a Dios. Dios me escogió porque yo no era tan malo, yo no estaba muerto en mis delitos y pecados, yo escogí a Dios también. ¿Esto es verdad, hermano? Dios ha hecho todo. Escribe Asaf, Dios quebró las saetas del arco, ¿cómo? No dice que el ejército, en esto que vamos a leer, hermano, los israelitas no hicieron absolutamente nada para ganar esa batalla. Absolutamente nada. Todo ha sido por obra del Señor. Dice Jonás 2:9, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. La única salvación es de nuestro Señor. Hermano, alégrate, yo los veo un poco dormidos, cansados, pero medita en esto.
Tú eres salvo de aquí hasta la eternidad. A veces hay aflicciones, hay momentos que nos causan muchísimo dolor y pensamos muchas veces como que no valiera la pena esto, pero Cristo ya hizo todo. Alégrate por la mejor noticia que tienes, tus pecados ya fueron perdonados. Esta vida, hermano, se va a acabar, tarde o temprano se va a acabar. Las personas que un día fueron jóvenes, hoy ya no lo son. La fuerza que tenían de niños ya no la tienen. El entendimiento que tal vez teníamos de jóvenes ya no está. Pero aún así, hermano, con todas nuestras torpezas y debilidades, llegaremos a la gloria con el Señor. Cristo ha comprado esa victoria. Seguimos con la segunda parte, hermano, del versículo 4 al 9. Y aquí vamos a ver, hermano, los enemigos inútiles frente a la victoria de nuestro Dios. Dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón, ¿qué les pasó a esos fuertes? Fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Muchos comentaristas, hermanos, creen que Selah se refiere a pausar o a reflexionar. Cuando está escrito esto, quiere decir que te detengas y medites en lo que estás leyendo, lo que estás haciendo. Muchos otros creen que como Salmos era un libro de cánticos, era una parte de donde comenzaba una estrofa y empezaba otra. Pero es importante ver, hermano, que esto es en algo que debemos de meditar. Hay dos veces en las que Asaf menciona Selah en este salmo. Y es que debemos de meditar y pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira, nosotros estamos tan llenos de cargas todos los días, de afanes, que no nos ponemos a meditar en lo que el Señor ya hizo por nosotros. ¿Qué ha hecho mi Señor por mí? Y es por eso que muchas veces nuestra vida no da fruto, hermano. La palabra del Señor dice que si nosotros permanecemos en Él, llevaremos fruto. ¿Cómo es permanecer en Cristo, hermano? ¿Cómo es permanecer en Cristo? Es buscarle, anhelarle, meditar su palabra, aprender cada día más de nuestro Señor, más de su carácter. ¿En qué pasas la mayor parte de tu tiempo pensando, hermano? ¿Qué ocupa tu mente la mayor parte del tiempo todos los días? ¿Es el trabajo, los problemas, la ira? ¿Qué ocupa tu mente todo el tiempo? Dice la palabra de Dios que David se deleitaba en la palabra del Señor, en el Salmo 119. Dice: tu ley es mi delicia, en ella medito de día y de noche. Tu palabra me ha sustentado, tu palabra me ha levantado. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Tu vara y tu cayado me han infundido aliento. Todo Salmos, hermano, está lleno del carácter y los atributos de Dios. Y cuando nosotros leemos esto, hermano, no nos debe de causar un desinterés. Cuando nosotros leemos esto, nos debe de llenar. Nos debe de causar alegría, gozo. ¿Cómo reaccionarías tú si de repente llegara un programa de televisión a tu casa y llegaran con uno de esos chequezotes que entregan luego en la tele y te dijera: te acabas de ganar 1,000,000 de pesos? Posiblemente hasta en tu casa estarías
pues en fachas y todo, pero llegan con la cámara dándote eso, no te importa, celebras, te alegras porque te acaban de regalar $1,000,000. Bueno, hermano, tu vida ha sido comprada para la eternidad ya. Y reaccionamos con gestos, pues sí, Dios ha muerto por mí, gracias a Dios. Sí, Señor, tú has muerto por mí. No, hermano. Cristo murió por ti. A veces, hermano, y es nuestra oración, créeme, que como iglesia no reaccionemos apáticamente. Que nuestro corazón se encienda en pasión por Cristo, en pasión por nuestro Señor. Deberíamos examinar y preguntarnos si verdaderamente le conocemos, hermano. Hay una historia que a mí me gustó muchísimo de un hombre que fue a África, en un lugar muy, muy pobre de África, fue como misionero. Él tocaba en un grupo, era el que tocaba la guitarra y cantaba los himnos en su iglesia. Por muchos años lo hizo hasta que llegó a África. Dice que cuando llegó ahí, empezó a tocar. No tenían zapatos, no tenían instrumentos, no tenían sonido. Dice que él solamente empezó con la guitarra. Dice, pero toda la iglesia empezó a cantar con muchísimo ímpetu himnos al Señor, los cantos al Señor. Y este joven expresaba y decía, yo en mi vida, en todas las iglesias que he estado, he sentido un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración como en ese lugar. Y dice que este hombre le preguntaba a los que estaban ahí, bueno, ¿y por qué siente diferente? Dice, pues realmente, hermano, aquí no tenemos nada. No tenemos dinero, muchas veces no tenemos comida, ni siquiera agua. Pero Dios nos ha salvado ya. Dice, le adoramos por su carácter, por lo que es. Estas personas que no tienen absolutamente nada, incluso ni de comer a veces, deshacen su vida en ese tiempo donde le cantan al Señor. ¿Y cómo estamos nosotros en el tiempo de adoración a veces? Nuestra mente está, pues se me olvidó pagar los frijoles. Se me olvidó pagar esta deuda. Nuestro corazón debe estar agradecido, Señor, tú me has salvado. Asaf empieza a hablar de la forma tan milagrosa que Dios lo salvó. Dice, lo primero, glorioso eres tú más que los montes de Gaza. Los montes de Gaza, hermano, representaban lugares de seguridad para el pueblo. Eran lugares donde ellos posiblemente guardaban sus provisiones y también donde ellos literalmente iban a cazar. Eran lugares peligrosos, hermano. Había leones, había animales salvajes. Entonces era un lugar de temer. Y dice que Dios es más glorioso que esos lugares. Si esos lugares daban o causaban temor, mucho más Dios causaba temor. Y dice que los fuertes de corazón fueron despojados. Piensa en el ejército militar más fuerte de este planeta. Corea del Norte, Estados Unidos. Y dice aquí que ellos durmieron su sueño. Posiblemente Asaf está citando en el libro de Isaías, cuando el ángel de Jehová viene cuando están dormidos y los mata al ejército enemigo. Pero de una forma en la que los enemigos ni siquiera se pueden levantar, Dios vence. Solamente nuestro Señor vence muriendo. Cristo no venció al pecado viniendo con una ola de ejércitos de ángeles, con caballo, sino que vino y nació en un lugar en Belén. Creció como un ser humano normal. Dice Isaías, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cristo no parecía ser un salvador a simple vista. Pero dice la palabra de Dios en Isaías, pero verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. De una forma que tal vez el mundo piense ridícula una victoria, así fue como Cristo compró tu vida y mi vida para la eternidad. De esa forma. No sé hace cuántos años el Papa de la Iglesia Católica Romana
habló diciendo que lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario fue el mayor fracaso que tuvo. Fíjese qué nivel de pensamiento tan mediocre. ¿Tú crees que Cristo perdió en la cruz? No, hermano. Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Es el único ser que ha muerto y que ha resucitado, hermano. Y dice la palabra de Dios que ahora resucitamos juntamente con Cristo. Ahora podemos verle, contemplarle, gozarnos de que Él es nuestro Señor. Escucha también lo que dice el predicador metodista Adam Clark. Tú eres más ilustre y excelente que todos los montes de caza. Por ejemplo, donde las bestias salvajes merodean y cazan aquellas que son más indefensas que ellos. Nuestro Dios es más fuerte que los lugares más peligrosos que podríamos meditar, hermano. Dice, no hizo uso de sus manos ninguno de sus varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Recuerde que en Jueces, hermano, en el libro de Jueces, dice que los israelitas no conquistaron la tierra prometida porque esas personas a los que iban a conquistar tenían carros errados. Los israelitas se paralizaban frente a un ejército que tuviera caballos y carros errados. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos, a la reprensión de Dios, ese caballo y ese carro fueron entorpecidos. Otra vez, el israelita no tuvo que hacer absolutamente nada para tener una victoria. ¿Tú qué hiciste, hermano, para contribuir en tu salvación? Dice un predicador, si en algo sí contribuimos, sí, en nuestro pecado. Es en lo único que contribuimos. De ahí, hermanos, solamente nosotros íbamos a la muerte. Vamos a Colosenses 2:14 y 15. Y veamos cómo Cristo en la cruz del Calvario venció. Y que lo que dice ese hombre, el Papa Francisco, está equivocado totalmente. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de quiénes, hermano. Piensa en los pecados que cometiste, en los más abominables. Cuando estaba, tuve un juicio algún día, en YouTube hay muchos juicios. La otra vez estaba viendo uno de las condenas más altas. Y recuerdo que un hombre le estaban dictando todos los pecados que hizo y todos los crímenes que había cometido. Y cada crimen era aproximadamente unos 20 a 25 años. Con 4 que cometiera, se iba a pasar la vida ahí. Y el juez le está leyendo cuántos años su condena. Y este hombre, mientras le están dando su condena, porque lo hizo, fue un ladrón y asesino, y había abusado de muchas mujeres, se empezaba a hacer chiquito y a llorar y a llorar y a llorar. ¿Por qué? Porque él sabía que en su vida iba a volver a ver la luz del sol. No sé cuántos años, creo eran unos 500 años el que ya tenía él. Hermano, tú y yo estábamos condenados para la eternidad. La eternidad, hermano. Desde el momento en que tú y yo abrimos nuestros ojos por primera vez y sacamos nuestro primer llanto, en ese momento ya estábamos pecando contra Dios. En el momento en que nuestros padres nos daban nuestra mamila para comer, en ese momento ya estábamos pecando contra Dios. En el momento en que íbamos a la escuela, en el momento en que contestábamos a nuestros padres, en el momento en que pensábamos cosas malas, en que nos enojábamos con otros, todo eso, hermano, se adjuntaba más y más y más y más y acumulaba más nuestra condena que nos llevaba hacia el infierno. Pero Cristo dice aquí, dice Pablo, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, toda esa lista de pecados, Cristo la canceló, la quitó de nuestra vida, que nos era contraria. ¿Qué quiere decir eso que era contraria? Que nos acusaba, quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó, hermano? Cristo murió por esos pecados, pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario.
¿Tú fuiste un mentiroso? Bueno, Cristo pagó tu pecado de mentir en la cruz. ¿Tú fuiste un ladrón? Bueno, Cristo pagó ese pecado de que había robado algo en la cruz del Calvario. Todo eso Cristo lo hizo ahí, hermano. Dice Pablo después, quitándola y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, hermano? En la cruz. Satanás, los demonios, tal vez pensaron que habían vencido a nuestro Señor. Murió Cristo y ya el Hijo de Dios estaba muriendo. Bueno, es el único Dios que entregaba su vida para volverla a tomar. Y esto, hermano, nos debe de causar tanto gozo, porque juntamente con Él morimos. Dice la palabra de Dios, y por todos murió. No solamente murió para que tus pecados y mis pecados, hermano, fuesen pagados, sino para que los que viven, los que hemos resucitado en Cristo, ya no vivamos para nosotros. Eso es lo glorioso del Evangelio. No solamente paga nuestra deuda, sino que nos cambia la vida, nos cambia la forma de ser. ¿Por qué? Porque ahora queremos servirle a nuestro Señor. Para ti y para mí era la vergüenza. Eso era lo que merecíamos. Y hoy solamente podemos mirar a Cristo y en Él ser salvados, hermano. Sin hacer absolutamente nada, ni poner ni siquiera un granito para nuestra salvación. Todo lo hizo Cristo. Todo lo ha hecho nuestro Señor. Dice el versículo 10 de Salmo 76. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Después de que Asaf habla y dice, desde los cielos oíste el juicio, desde el versículo 8, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. ¿Y qué hizo Dios? Para salvar a todos los mansos de la tierra. Tú y yo en naturaleza no éramos personas mansas. Éramos malvados. Personas que no queríamos venir a Cristo. Y a lo mejor tú podrás decir, no, pues es que yo todavía me portaba bien, o no era tan malo, nunca asesiné, robé, mentí. Bueno, el joven rico también tenía su pecado que él no creía que tenía hasta que Cristo se lo muestra. Cuando estaba haciendo esto y cuando leí que para salvar a todos los mansos de la tierra, ¿te puedes imaginar la magnitud de la salvación de Cristo? Recuerdo cuando nuestro hermano Rodolfo predicó el libro de Zacarías, cuando Zacarías ve la visión del sumo sacerdote Josué, que está sucio, sus ropas estaban envilecidas, y que Dios envía, lo limpian, ha quitado su pecado, y habla y dice que los hombres, estos varones, los sacerdotes, eran solamente varones simbólicos. Y lo más glorioso de leer ese texto es que dice que el Señor iba a quitar el pecado de toda la tierra, de todo el planeta, en un solo día. Un solo día, hermano. Y esto, si no te sorprende, hermano, medita si eres creyente. En un solo día, hermano. Como dije, desde que tú naces y yo nací, pecamos. Ya hemos sido redimidos en Cristo y aun cuando muéramos, hermano, seguiremos pecando. No practicándolo, pero seguiremos pecando. Y aún hasta por esos pecados Cristo ha muerto. Imagínate, hermano, tú y yo no podríamos pagar nuestra deuda, mucho menos la de la persona de al lado, o mucho menos la de los seres humanos que estamos en este lugar. Y Cristo en un solo día pagó los de todo este planeta y todas las eras, de aquellos que Él había escogido.
Hermano, fuiste salvado, estabas entre los escogidos. Alégrate de verdad. Dice la palabra de Dios, ciertamente el hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Mucha gente piensa que la gente que alterca en contra de Dios va a morir de una manera, pues no sé, con ese pensamiento de voy a batallar contra Dios y voy a ganar. Yo recuerdo mucho cuando en la universidad me dejaron leer el libro de Así habló Zaratustra, y en una parte Nietzsche escribe una leyenda que se ha tomado por muchos años que dice: Dios ha muerto. Dios ha muerto, lo que ahora queda es el superhombre, el ego, que los hombres ahora dominemos. Y aun cuando Nietzsche murió, dice que en el lugar de su casa donde él vivía, él había puesto una placa donde había escrito: Dios ha muerto. Cuando Nietzsche murió, un creyente, yo creo que con mucha inteligencia y perspicacia, abajo de esa placa escribió: Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Dios, hermano, la palabra de Dios, la obra de Cristo, por mucho tiempo la han querido parar. Desde que Cristo estaba en la tierra, desde antes, siempre han querido parar la obra del Señor, la obra salvadora del Señor. ¿Han podido lograrlo? No, hermano. En las cruzadas querían matar a los cristianos, no lo lograron. En las persecuciones que hubo de la iglesia por parte de Roma, no lo lograron. En la Reforma no lo lograron. Y pasará y pasará y pasará. ¿Y sabes qué? Cristo seguirá presente en todas las eras. En todas las eras. Dice aquí que el hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. No importa que el hombre esté tan enojado con Dios o quiera altercar con Dios, aún la ira del hombre Dios la ocupará para su propia gloria. Para su propia gloria. No creas, hermano, que si un ser humano no cree en Dios, a Dios le quita o le produce dolor. No, hermano, Dios sigue siendo Dios contigo, sin mí. Él habita en toda la plenitud de la deidad. Cristo habita ahí. Dios está pleno, hermano. Ahí es donde vemos su misericordia, que ese Dios quiso acercarse a nosotros. Dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Y aquí viene algo, hermano, donde nosotros debemos de meditar. Dios ha vencido con poder. Dios ha derrotado a este ejército de una manera sorprendente que ni siquiera se podían imaginar. El pueblo no ha hecho absolutamente nada. Pero Asaf llama a los hombres, a este pueblo: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas. ¿Y cómo le dice a Dios aquí? Al temible. Al Dios temible, ante ese Dios estás tú y estoy yo todos los días, hermano. Dios es un Dios de amor, claro, hermano, pero también es fuego consumidor. Aquí hay dos cosas que podemos ver. Primera, como cristianos, aprender a vivir en reverencia delante de nuestro Señor. Dios disciplina, hermano. Dios disciplina. Cuando David pecó con Betsabé, ¿qué hizo Dios con él? La espada no se apartó de su casa y pasaron muchas cosas que a David lo quebrantaron. Muchas cosas. Y yo te puedo hablar, hermano, de un hombre hoy en día que era pastor y que puedo decir que Dios, por de una manera vivir, no de una forma piadosa, Dios lo disciplinó fuertemente. Nunca olvidemos, hermano, que estamos delante de un Dios temible. Temible. Tal vez tú, hermano, crees, o yo puedo creer, que puedo engañar a las personas aquí en la iglesia pareciendo piadoso. Aquí en la iglesia, hermano, es muy fácil parecer cristiano, créeme. Muy fácil. Incluso puedes engañar a tu familia hablando de una forma piadosa, bonita.
Decirle al de al lado: hermano, le amo mucho, oro por ti. Y tener una doble vida. Dios es temible, hermano. Hoy examinemos nuestro camino y meditemos cómo vivimos. ¿De verdad somos lo que somos así en nuestro hogar, como estamos aquí en la iglesia? Porque aquí venimos, cantamos: sí, Señor, de tu misericordia te canto, te exalto, tú eres bueno, tú eres justo, y tal vez en la casa me comporto como un demonio con mi familia. Seas hombre o seas mujer. Digo que soy cristiano, pero no lo soy. Asaf los llama y les dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Vengan y denle al Señor lo que ustedes han dicho y han prometido. Bueno, es tiempo entonces, hermano, de que corrijamos nuestra vida si no estamos andando como el Señor ha mandado. Estos príncipes a los que habla al final, Dios los cortará, los va a quitar. Y si nosotros vivimos una doble vida y no meditamos en cómo estamos delante del Señor, lo único que podemos esperar muchas veces del Señor es una fuerte disciplina. ¿Qué esperas, hermano? ¿Que Dios te mande un cáncer? ¿Te mande algo como lo que le pasó a David? Hermano, Dios no es un juego. La teología, bueno, no la teología, lo que hoy se canta, se predica en la mayoría de las iglesias, es solamente: Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Dios quiere lo mejor para ti, ¿no? Dios es un Dios temible. No dice aquí, dice: a tu reprensión, oh Dios, el carro y el caballo fueron entorpecidos. No dice que Dios movió sus manos o hizo algo, simplemente habló y fue destruido, fueron entorpecidos esos ejércitos. Si nosotros decimos que vivimos para Cristo y no es verdad, hermano, ¿qué nos espera? Hoy examinemos nuestra vida, hermano. Todo lo que escribe Asaf aquí es para llevar al pueblo a un temor reverente a Dios. Ese es el resultado de entender que Dios te ha librado. Que tú y yo pudimos ser estas personas destruidas, este pueblo destruido. Estas personas que iban a ser o van a ser lanzadas al infierno. Y Dios, hermano, ve todo lo que hacemos, hermano. Todo, absolutamente. Sí, estamos en una seguridad con nuestro Señor. Pero acuérdate, Dios es Dios de amor, pero también el fuego consumidor. Y el otro punto que nosotros debemos de ver es que tú también puedes ser salvado de la ira si no conoces a Dios. Dice el versículo 12: cortará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Nadie se va a librar de la ira cuando Cristo venga. Nadie. De los impíos. Pero hoy puedes venir delante del Señor y arrepentirte. Es la noticia más gloriosa que tú puedes escuchar. Que en Cristo está el perdón de tus pecados. No importa qué pecado hayas cometido, ni lo que hayas hecho. Cristo venció todo aquello que te acusaba. Y solamente tienes que venir en arrepentimiento, abandonando por completo todas esas prácticas pecaminosas y volteando a ver la misericordia de Cristo. La misericordia de nuestro Señor. Es lo único que nos puede salvar. Lo único. Cuando tú conoces a Cristo, tu vida está segura hasta la eternidad. Por eso es que estos salmos son tan importantes, hermano. Para que veamos el carácter de Dios. Sí, Dios ya venció, ya somos salvados, hemos sido redimidos. Bueno, ahora, hermano y hermana, vivamos con un temor reverente a nuestro Dios. Hermano, si tal vez tú no has vivido de una forma buena delante de tu familia, no te has comportado de una forma buena, bueno, hoy arrepiéntete.
Y vive de una forma correcta delante de tu familia y también aquí en la iglesia y en todo lugar donde estés. Hermana, si tú no has vivido de una forma piadosa y sabes que estás pecando delante de Dios, también es el momento en que nos arrepintamos hoy. Tenemos un abogado, hermano, y es nuestro Señor Jesucristo. Ve el dolor por el que pasó David a consecuencia de su pecado. Ninguno de nosotros quiere eso para nuestra vida, pero Dios es temible, hermano. Dios es muy temible. Y por sobre todo, hermano, tengamos la seguridad de que en Cristo nuestra alma estará segura para siempre. Tengámosle temor, tengamos reverencia, pero en la línea que viene este salmo hablando es: tengamos seguridad en nuestro Señor. Si Cristo te ha sellado para siempre. Y a pesar de ti, a pesar de mí, llegaremos a la eternidad. Pero dice Pablo en Romanos 12 que nosotros nos presentemos todos los días como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Todos los días: Señor, ayúdame. Señor, yo quiero vivir como tú, anhelar ser como tú, parecerme a ti. Es lo único que nos queda, sabiendo que Cristo ya venció, hermano, que pagó toda nuestra deuda. ¿Cómo es posible que muchas veces manifestemos agradecimiento mayor hacia una persona que nos hace un favor que a Cristo, quien pagó todo? A Cristo, que de verdad, hermano, quitó todo lo que nos condenaba, toda esa carga, hermano. Cristo la llevó. Y ahora solamente tú y yo estamos para hacer buenas obras delante de nuestro Señor, anhelando y esperando su venida. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 37 y 39, ya para terminar, hermano. Y piensa y medita en esto, hermano. El mundo está todos los días y va a seguir atacando al cuerpo de Cristo. Aún tú mismo, como mencioné, podremos querer vivir como nosotros, pero la ventaja, hermano, es que Cristo ya compró nuestra vida. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? Que nos amó. Entonces, si eres más que vencedor, Cristo ya venció al pecado por ti. ¿Somos esclavos del pecado? ¿Podemos ahora elegir no pecar? Porque tenemos a Cristo, hermano. Él ya venció y dice: por lo cual, escuche lo que Pablo dice, por lo cual, porque Cristo ya nos hizo más que vencedores, porque nos amó, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu alma está segura, mi alma está segura. Y aun si tú no vienes a Cristo, en Cristo tu alma está segura. Ven a Él. Arrepiéntete y cree en Cristo. Y tengamos temor, hermano, de nuestro Señor. Este mismo Dios que ha asegurado nuestra alma, este mismo Cristo que nos va a llevar con Él a la eternidad, va a ser el mismo Cristo que va a venir en juicio a condenar a toda esta tierra pecaminosa. Solamente creyendo en Él podemos librar ese juicio. Solamente confiando y creyendo en el unigénito Hijo de Dios.